Alabado sea el Señor, hermanos. Bendito sea el Señor. Dios es bueno con nosotros y nos muestra su amor, ¿verdad? Y su paciencia, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Cuántos se gozaron ayer, hermanos? Estuvo muy bonito, platican, ¿verdad? Gloria al Señor. Le digo a mi esposa que llegué de trabajo, yo andaba cansado y luego de repente allí estaba en la casa y empecé a oír unos ruidos. Dije, ahora no se va a venir el chamuco y yo aquí solito, ¿verdad? Con el Señor, ¿verdad? Pero en veces el enemigo nos hace pensar que estamos solos. Y es notorio eso, hermanos, porque se empiezan a como a parar los vellitos, ¿verdad? Y me di cuenta que ya andaba y me puse a orar, dije, antes de que se vaya a querer adueñar, ¿verdad? Pero bendito sea el Señor, hermanos, siempre Dios nos muestra su misericordia y su victoria, ¿verdad? ¿Cuánto lo creen así, hermanos? Aleluya, hermanos. Vamos a seguir, ¿verdad? Mirando estos puntos de Corintios, hermanos. Le digo al pastor César, son puntos que resaltan en esta iglesia, hermanos. Pero se puede sacar un tema de cada lectura de las que estamos diciendo, de cada punto, ¿verdad? Y hermanos, es para que nosotros no nos confiemos, hermanos, que nosotros tenemos que estar velando constantemente y pedirle a Dios que nos dé el discernimiento, hermanos, porque este camino no es fácil. Este camino es de día a día estar pidiéndole a Dios que nos ayude a entender mejor la palabra de Dios y que su Santo Espíritu nos dé la revelación, ¿verdad? Y miro, hermanos, que no era el problema tan solo también de una iglesia. Dios en Apocalipsis también nos muestra, dice, tienes fama de que vives, pero están muertos. Le dice a una iglesia de Efesios, a la iglesia, ¿verdad?, del Apocalipsis. También Pablo le habla también a la iglesia de Galacia, ¿verdad? Ahí en Gálatas 3:3. Y desde el 1 le empieza a decir, oh Gálatas insensatos, ¿cómo es que se dejaron seducir? Empezaron en el espíritu y acaban en la carne, hermanos. Porque cuando uno viene al Señor, hermanos, el Señor te empieza a tratar de una manera tan especial, hermanos, que te regala dones, y a todos nos ha dado un don, hermanos. Ahora está en cómo estamos trabajando esos dones. Cada quien tiene un talento y Dios los tiene por un propósito. Aquí no hay una persona que diga, pues yo no puedo porque el Señor a mí no me dio. Créanme, hermanos, que el Señor a todos, el que le está haciendo el llamado y aquel que lo acepta como único Salvador, el Señor le pone un don a cada persona. Ahora que nosotros, hermanos, si no lo queremos, ahora sí desempeñar, ¿verdad? Pues, ¿qué vamos a hacer, verdad? Si cada quien tenemos que esforzarnos, hermanos, y hay lecturas que nos muestra, ¿verdad? Dice que a uno le dio 5 talentos, a otro 2, a uno 1. El de los 5, pues cuando llegó el Señor, ¿verdad? Dijo, mira, me diste 5, aquí están 5 que gané. Al que le dio 2, me diste 2, aquí están 2 más. Pero el que le dio un solo talento, hermano, dice que hizo un hoyo en la tierra y lo escondió. Y dice, a este siervo perezoso, átenlo de pies y manos y aviéntenlo a las tinieblas, ¿verdad? Donde hay llanto y desesperación, hermanos. O sea que Dios, cuando te hace un llamado, hermanos, Él mira que Él hubiera podido mandar ángeles a predicarnos, hermanos, pero puso siervos, ¿verdad? Y dándole la capacidad a cada persona, porque sé que todos tenemos diferentes capacidades, hermanos. Y nadie puede decir yo soy más que aquel. El Señor le va a dar tanto a uno como al otro, y el regalo tan grande de la salvación, hermanos. Pero Él quiere que estemos atentos a lo que Él nos dice y lo que nos pide. Que no ignoremos las cosas que Dios nos ha dado, hermanos. Qué triste es, ¿verdad?, de cuando tal vez tú regalas algo con mucho esfuerzo que te costó y aquella persona que recibió ese regalo no lo valora, hermanos. ¿Cuántos han pasado por cierta situación? ¿Verdad? Mismo como en padre y hijos, ¿verdad? Que tú con esfuerzo le regalas un carro a la gente y de repente ya pues lo trae todo golpeado y dice uno, pues parece que no tienen cuidado, ¿verdad? Se molesta a uno, hermanos, pero ahora pónganse a pensar en lo de Dios. Que Dios tanto que nos ha dado a nosotros, hermanos, ¿de qué manera estamos dando esos frutos cuando el Señor nos pide de que demos frutos de un arrepentimiento sincero, hermanos? Si tu arrepentimiento fue sincero, va a haber frutos. Si nomás le hiciste como que le hiciste, no va a haber acción.
no va a haber frutos. Por eso el Señor nos dice, ¿verdad?, que aunque muchos tienen el llamado, son pocos los escogidos. Y es que Dios nuestro Señor es claro con lo que pide, hermanos. No te va a dar no te da algo confuso, ¿verdad? A través de su Santo Espíritu te va revelando más cosas, hermanos, pero es dedicación y santidad que tú le dediques al Señor, ¿verdad? El estar aquí, pues eso es bueno. Aprendemos muchas cosas. Pero si vamos de aquí para afuera y no las ponemos en obra, ¿de qué te sirven? Bendito Dios. Los corintios eso le estaba pasando, hermanos, que de un momento recibieron mucha bendición del Señor, y el Señor dice que da todo sin medida, hermanos, de sus bienes, ¿verdad? Pero no los valoramos muchas veces. Y muchas veces estamos, Señor, dame, pero ¿para qué si no lo pones en obra? No lo ponemos en obra, y entonces el Señor te dice, al que se le da mucho se le va a pedir mucho, ¿verdad? Al que se le da poco se le va a pedir poco. Pero el Señor no nos da poco, hermanos, nos da mucho todo el tiempo. En 1 Corintios 12, hermanos, vamos allí el problema de que no hacían el uso de los dones correctos, hermanos. Y era una iglesia desordenada, hermanos, que tal vez así como la de Gálatas, empezaron en el espíritu y andaban ya más carnales que nada. Mirando que ahorita, hermanos, está una apostasía tan grande, y Dios les dice, no por estar en una iglesia van a ser salvos, sino dice Jesucristo, esfuércense por dar esos frutos. Y en realidad, hermanos, está en cada uno, porque el Señor no te va a pedir más de lo que te da. Pero muchas veces nosotros hacemos pediches, ¿verdad? Dame. Y el Señor te da y te da y te da, y tú pues, es que no puedo, es que tú no puedes, pero el Señor sí puede, que está en ti. Bendito Dios. 1 Corintios 12, 1, hermanos, un amén cuando lo tengan. Y dice la bendita palabra de Dios, honrando a nuestro Señor Jesucristo, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y enseguida viene del 4 en adelante, dice, ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Bendito Dios. Todo lo que el Señor nos da a nosotros es para provecho, hermanos. Pero ahí nos empieza diciendo en Corintios, hermanos, que no ignoremos los dones del Espíritu. Es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que estar constantemente leyendo la palabra de Dios para saber lo que el Señor nos ha dado. Y qué bueno que la iglesia se llenara de esos dones, hermanos, o a lo mejor los tenemos, pero como no los ponemos en práctica, no sabemos. Y pensamos que solamente el pastor o solamente cierta persona, pero el Señor a todos nos da, hermanos. Pero está que nosotros le creamos, porque el Señor no hace diferencia, hermanos, y a Él, ahora sí, si te va a mandar a predicar, Él te va a dar la sabiduría, te va a dar el don para poder hablar, hermanos, porque dice que al momento que tú hables, ni estés pensando que vas a decir las palabras, porque no van a salir esas palabras, sino va a hablar el Espíritu Santo lo que Él quiere hablar, hermanos. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti, tal vez, voy a ir a predicar a tal lugar, y voy a decir esto y voy a decir esto, y cuando llegas ahí se te olvida todo y empiezas a hablar otras cosas? El Señor quiere hablar eso. Entonces aquí, hermanos, es donde nosotros tenemos que tener cuidado, que los corintios tenían muchos dones, pero lo estaban ignorando. Algo, hermanos, ¿qué sientes tú cuando te ignora la gente? ¿Qué ha de sentir el Espíritu cuando nos está hablando y no hacemos caso? Cualquier persona, si te ignoran, hermanos, se siente uno mal, ¿verdad? Te incomodan luego. Y dices, pues no le hablo. Y luego el orgullo, ¿verdad?
No, si esta persona ni como que ni me peló. Pero muchas veces nosotros estamos iguales con el Señor, hermanos, con el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, fíjense lo que estaba pasando. En esa iglesia de Corintios estaba un espíritu también, hermanos, que empezaba a decir: maldito sea Jesús, fíjense, anatema sea Jesús. Y si uno no tiene el discernimiento, hermanos, de los dones de Dios, pues todos apoyamos a aquel, tal vez diciendo amén. Dice la palabra de Dios que nadie puede decir, si tiene por el Espíritu de Dios, anatema sea Jesús, ¿verdad? Pero ya ahí era un problema grave, hermanos, toda consecuencia de que la doctrina no estaban haciendo caso a lo que el Señor les hablaba. Como muchas veces nosotros, que no estamos dando el testimonio, y el enemigo muchas veces trabaja en ti y uno piensa que es el Espíritu de Dios. En una ocasión, hermanos, yo estuve como pues buscando de desesperación las cosas de Dios, y pues yo me apegaba a lo que mis padres me inculcaron, cosas sin vida, y ahí estaba yo queriendo aprender y era nada lo que aprendí allí, porque es pura cosa repetitiva. Iba a grupos de oración, iba a seminarios, iba a congresos, iba porque una tarde con Jesús en la mañana, que una en la mañana y otra en la tarde, vuelta y vuelta. Yo en ese tiempo traba a mi esposa, mi Chivis y Ángel y Marecito. Y hermanos, andábamos casi diario en la iglesia. Y conocí a un americano que decía: yo sé cómo hablar don de lenguas, dice. Y luego me quería enseñar a mí. Y yo pues con esas ganas de aprender, porque miraba que hasta los ojos torcía como borrego. Y dije: no, pues eso está bien. Y luego nomás me dijo: nomás haz pi, 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 pi. Y, ay, caray, pues está suave eso y rápido. Pero pues él estaba dando enseñanzas a las personas para que aprendieran en lenguas, hermanos. Pero yo no conocía nada de aquí. Cuando yo empecé a conocer, ahora sí con Oscar, me le pegué mucho a él. Y el hermano Oscar lo conocen, es de oración, hermano, y Dios le ha revelado mucho. Gloria al Señor. Y ahora también a nosotros nos ha mostrado muchas cosas. Pero una vez dijo: vamos, hermano, vamos al monte, pues como sabemos ir ahora sí a acampar, ¿verdad? Y fueron varias familias. Iba mi esposa y pues yo quería aprender, andaba con una hambre del Señor, ¿verdad? Y pues ya en la tardecita, pues vamos a hacer velada y vamos a orar, hermanos. No, hombre, ahí estábamos todos bien puestos. Me llevé un sobrino: vente para que mires lo bonito que es el Señor. Y un matrimonio también desesperado, igual que muchas personas, hermanos, dijo: a mí el Señor ya me dio el don de lenguas. Y luego dice: y a mi esposa, su esposa, pues es estéril, la señora. Y dijo: y es más, ya el Señor me reveló que va a tener twins, ¿verdad? Que va a tener gemelitos. Ah, gloria al Señor. Y ya estaba la señora media de edad también, llegándole a la edad de Sara. No, más poquito, ¿verdad? Unos 40. Pero hermanos, dijo: vamos a orar, vamos a orar. Órale, bendito sea el Señor. Y yo le dije a un sobrinillo que lo llevamos por primera vez: mira, tú métete bien con el Señor y el Señor va a saber que hoy te va a dar respuesta a tu necesidad, ¿verdad? Porque todos tenemos necesidad. Y según ellos empezaron, hermanos, a hablar en lenguas, hermanos, pero una legata. Y era cosa que te daba miedo, porque aquel gritaba como bien feo así. Y como en lugar de concentrarte, se me pararon los vellos, hermanos, hasta los de la cabeza, ya los estaba parados. Y yo sentía miedo y dije: bueno, si el Señor dice que es paz y está pues aquí orando y pues era. Y luego decía: desde el vientre o como algo así, de lo más profundo de su estómago, adoren a Dios. Y yo digo: ay, Señor, ¿en qué me vine a meter, verdad? Y luego ya el hermano Oscar, con ese discernimiento, dijo: vámonos, esto no es de Dios. Bendito sea el Señor que le dio ese discernimiento. Pero ellos sí se la amanecieron y al último dijo: huyan, ¿sabe? Y dijo: pues vale más correr y no aquí quedó, ¿verdad? Porque pues sabe cómo nos hubiera ido.
estábamos invocando ahí tal vez los espíritus, a rato nos iban a dejar hasta sin camisa allí. Bendito Dios, pues que no se sabe uno defender, hermanos. Por eso el Señor te dice, no ignoren. Y nadie puede decir Señor si no es por el Espíritu Santo. Aunque muchas personas dicen Jesús es mi Señor, pero tampoco eso no te garantiza nada si no tienes una buena relación con Él. Dice Mateo 7:21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Pero si no lees la Biblia, ¿cómo vas a saber cuál es la voluntad del Padre? Hermanos, Dios nos ha dejado esta Biblia. Le dice a Josué 1:8 que este libro no sea parte de tus labios, para que lo leas constantemente y lo medites día y noche. Y todo lo que hagas te va a ir bien. Queremos que nos vaya bien, tenemos que meditar la palabra de Dios. Queremos aprender más del Señor. El Espíritu nos revela una parte, pero aquí está todo en la Biblia. Pero si no hacemos caso, aquí queremos que el Espíritu me revele o me confirme. Hermanos, si andas en tibiezas, ¿cómo te va a revelar el Espíritu? La iglesia de Corinto se le dio, pero ya no estaba haciendo las cosas como en un principio, hermanos. Ya no tenían ese amor, ya no tenían esa entrega, ya estaban allí solamente reunidos para decir, ay, pues yo estoy yendo a una iglesia cristiana. Pero cuántas personas, hermanos, estamos aquí por tantos años. Ahora nos analicemos, hermanos, cómo estamos viviendo. ¿Qué testimonio estamos dando? ¿Vamos creciendo o vamos menguando? Porque el Señor de poco que te vaya dando, hermanos, va aprendiendo uno mucho, mucho, mucho. Entonces, hermanos, Jesús, allí la palabra de Dios te estaba dando a saber que hay diversidad de dones, hermanos. No son pocos, son muchos para la iglesia del Señor. Hay diversidad ahora sí, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Porque, hermanos, todos podemos tener un ministerio si queremos, pero todos queremos que nos miren. Si nos toca limpiar, como que ya ese ministerio no me gusta, donde me reconozcan, y verdad, y que pues así como Saúl, hermanos, va Samuel y le dice, hiciste las cosas mal, ay, hónrame ante los sacerdotes y hónrame ante el pueblo. En lugar de aceptar su error, él quería que todos lo honren, cuando la honra es para el Señor, hermanos. Entonces aquí hagas lo que hagas, hermanos, para Dios es la gloria, para Dios es la honra, hermanos. Nadie más, hermanos. Bendito sea su santo nombre, hermanos. Hay diversidad de operaciones, pero el Señor es el mismo, Dios es el mismo, hermanos. Pero fíjate cómo trabaja el Señor con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los tres trabajando. Y nadie tiene celos uno de otro, hermanos. Será importante, hermanos, de que nosotros los dones del Espíritu Santo que ya nos ha dado, los cuidemos, hermanos. Tenemos que ahora sí, nosotros, hermanos, Señor, enséñame a valorar lo que tú me estás dando día a día. Señor, enséñame a valorar este lugar, porque este lugar no es como cualquiera. Aquí es un lugar donde tú vas a entrar en sintonía con el Creador y el Señor te puede dar la paz, la bendición, te puede dar muchas cosas. Pero el Señor nos dice, busquen esa intimidad conmigo. Y estén atentos, ¿verdad? No ignoren las cosas. Me tengo que ir un poquito recio, hermanos, porque, como les digo, podemos sacar un tema de eso, pero quiero sacar otros puntos, hermanos. En Corintios 13:1, hermanos, había un problema de falta de amor. Y es fácil amar cuando te aman, pero cuando no te aman, hermanos, ahí donde dicen, no, pues, muchas veces decimos, ay, pero es que unos hermanos no se dejan amar. Pídele al Señor y el Señor nos enseña a amar. Y que muchas veces también nos endurecemos, hermanos. Y a través del testimonio que miramos en la misma iglesia, como que se va acabando el amor, hermanos. Lo deja uno acabar. Pero el Señor no era así, hermanos. El Señor siempre nos ha amado, aún cometiendo tantas faltas. Y dice ahí en Corintios 13:1, hermanos, dice, si yo hablase lenguas humanas, dice, y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Bendito Dios, hermanos. ¿Qué nos muestra, hermanos? Pablo era una persona
súper sabia, hermanos. Él sabía muchas lenguas. Esta persona tenía tal vez relación también con los ángeles, ¿verdad? O lo tuvo un día, ¿verdad? Pero dice, si yo tengo todo eso, ¿verdad? Y no tengo el amor, pues vengo a ser como solamente un metal que retiñe, ¿verdad? Que hace ruido, pero pues que no se entiende nada, que nada es. Y muchas veces nosotros podemos ser como esos metales, ¿verdad? Que nomás hacemos ruido, pero que no nos sirve porque no tenemos amor. Y es que el Señor nos dice, si tú es falto de algo, pídeselo al Señor y el Señor te lo dará con gusto. Nos falta amor, hermanos. Hay que doblar rodilla y decirle, Señor, enséñame a amar a mi prójimo. Enséñame a amar a ti primeramente. Nos muestra en el 2, dice, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, dice, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, dice, si no tengo amor, nada soy. Fíjense, hermanos, ¿cuántas personas son profetas, hermanos? ¿Cuántas personas entienden tantas cosas? ¿Cuántas personas tienen tanta fe supuestamente, pero no tienen amor, que es lo más importante? Así le pasó al pueblo judío, hermanos. No tenían amor unos por otros. No había un respeto ya, hermanos. Todos hablaban unos de otros. Si yo amo a mi hermano, ¿cómo voy a estar hablando mal de él? Es un miembro del Señor. Estoy hablando mal del Señor Jesucristo. Porque el que tú hables de mí, hermanos, estás hablando de Jesús y no sabías. El que yo hable de ustedes, hermanos, estoy hablando del Señor, por si no sabían. Entonces, hermanos, por eso nuestra lengua tenemos que enseñarla a cortar, hermanos. Para hablar solamente con lo que tenemos que hablar y callar cuando tenemos que callar, hermanos. El amor, hermanos, no es nomás de palabras. El amor se demuestra con acciones, hermanos. Y el amor, hermanos, no es fingido. Y allí nos da enseguida del 5 en adelante, hermanos, nos muestra, ¿verdad?, cómo es el amor. Pero vamos al 3, dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve tampoco. ¿Cuántas personas allá afuera, hermanos, dicen, oh, yo miro una necesidad y luego le doy? Pero ¿cuántas veces se agarran y estos, gente inservible, ¿verdad? Porque muchas veces de una manera damos halagos y de otra manera maldecimos hasta la gente. Entonces el Señor dice que de aquí, hermanos, no puede salir palabras de bendición y de maldición. Nosotros tenemos que ser sinceros, hermanos. Y todo eso le podemos pedir al Señor, que no nos seamos como una iglesia de Corintios, hermanos. ¿Cuántas cosas se nos han enseñado, hermanos? Que esa iglesia estaba atestada de errores, hermanos. Una iglesia fría, hermanos, donde no respetaban ni al dirigente, no se respetaban ellos mismos, hablaban unos de otros, y porque tenían todavía otras cosas por prioridad, hermanos. Entonces, si Él diera ahora sí todo lo que tiene uno para darle comer a los pobres,